Tenemos una promesa a nuestros seguidores, oyentes. Tenemos una promesa porque el padre habló más de la cuenta, hizo spoiler, así que él lo dijo, ¿se acuerdan? Así que de eso vamos a hablar. Y para los que no lo recuerdan, era seguir con las leyendas de la Iglesia, las leyendas negras sobre la Iglesia. Y en concreto íbamos a hablar de Galileo. No es por el color de... No. Y toda la cuestión del problema de la Iglesia con la ciencia, que hay un malentendido tremendo. Exacto. Mira, hay una encuesta que se hizo hace unos años en la Unión Europea sobre el caso de Galileo. Acérquese el micrófono, Pablo. Sobre el caso de Galileo. Y en esa encuesta, el 30% de los encuestados estaban convencidos de que Galileo fue quemado vivo en la hoguera por la Iglesia. Uh-huh. Y casi el 97% estaban convencidos de que fue sometido a torturas. Y luego también la famosa frase que, según dijo él a los jueces después de oír la sentencia, sin embargo, que no es de él. Bueno, esa famosa frase fue inventada en Londres en 1757 por un periodista llamado Giuseppe Baretti, tan mentiroso como periodista. En cambio, el verdadero Galileo, el 22 de junio de 1633, que fue cuando se dictó la sentencia, después de oír el veredicto, dio las gracias a los 10 cardenales, 3 de los cuales habían votado a favor de su absolución, por una pena tan moderada, porque también era consciente de que él había estado tomando el pelo a los jueces, hablando, por ejemplo, prácticamente medio casi insultándolos. Es más, cuando los 4 días que duró la discusión, Galileo no presentó ni una sola prueba, una prueba demostrativa del movimiento de que la Tierra girara en torno al Sol, ni una sola prueba. Incluso la única que presentó era una afirmación falsa sobre el origen de las mareas. Aseguraba que las mareas estaban producidos por concretamente, ¿qué es lo que decía Galileo? Que las mareas eran provocadas por las sacudidas de las aguas a causa del movimiento de la Tierra. Okay. Eso es lo que decía Galileo. En cambio, los jueces daban otra opinión, una opinión que Galileo trataba de imbéciles. Decía que la causa de las mareas era debido a la atracción de la Luna, que es la correcta. Incorrecta. Sí. En este caso, los jueces estaban en lo correcto, Galileo estaba en lo equivocado. Bueno, yo pienso que sería bueno centrar cuál era el punto del debate, porque hasta donde yo entiendo, la afirmación de la rotación de la Tierra alrededor del Sol ya es anterior a Galileo, es de Copérnico. Sí, es de Copérnico. Esa primera teoría. O sea, entiendo que el punto del debate no era solo ese, o no era ese. No, vamos, el punto del debate era el tema de lo que es la ciencia. La ciencia se avanza a través de hipótesis. Las hipótesis que luego tienen que ser corroboradas por la experiencia. Entonces, en ese momento había 2 visiones de la realidad. Una era la visión tolemaica, que decía que la Tierra está fija y el Sol gira en torno a la Tierra. La otra era la teoría heliocéntrica, que decía al contrario, que era el Sol que estaba fijo y la Tierra giraba alrededor del Sol. ¿Quién era Ptolomeo? Ptolomeo es un sabio griego, pero nacido en Egipto, del Egipto griego, que expuso esa primera teoría en el siglo IV aproximadamente antes de Jesucristo. De hecho, también Aristóteles se adhirió a esta teoría, pues se llama teoría ptolemaico-aristotélica. Esa teoría se ha mantenido durante más de 1500 años, se ha mantenido como la explicación de la realidad, porque en la ciencia explica aquello que ve, aquello que observa. O sea, que la Tierra es plana. Está plana, y fija, y que el Sol gira en torno a la Tierra. A esa teoría responden ciertos miedos a que el mar había un momento donde se acababa. Y un gran abismo. Por eso la punta noroccidental de España se llama Finisterre, que es el fin de la Tierra, y a partir de ahí era todo agua y una gran catarata al final, ¿no?
Es decir, en ese momento eran dos hipótesis del mismo peso, porque no había ninguna prueba experimental ni de una ni de la otra. Y de hecho muchos católicos estaban a favor del innovador Copérnico. En cambio, Copérnico fue condenado por Lutero. O sea, ahora bien, Galileo no solamente se equivocaba al referir a las mareas, a la explicación de las mareas, sino también había incurrido en otros errores científicos. Por ejemplo, en 1618 había aparecido en el cielo unos cometas y basándose en apriorismos, Galileo había dicho que eran únicamente ilusiones ópticas los cometas, mientras que el observatorio romano, los astrónomos del observatorio romano, dirigido por los jesuitas, decían que eran objetos reales. Es decir, el observatorio astronómico de Roma era de un gran, enorme prestigio en aquel momento y también trabajado por grandes científicos. Por tanto, ahí también Galileo estaba equivocado y, en cambio, la Iglesia estaba en lo cierto respecto a los cometas. O sea, en este sentido, la Iglesia no tiene una aversión a la ciencia, al contrario. En ese momento, la ciencia era llevada adelante por grandes pensadores religiosos, entre jesuitas y dominicos. Hay que tener presente que la ciencia ha nacido dentro de la Iglesia. ¿Dónde nacieron las universidades? ¿Dónde ha sido Copérnico? ¿Qué era Copérnico? Era un canónico. Era un canónico de la Catedral de Cracovia. Y la mayor parte, por no decir todos los científicos, hasta prácticamente el siglo XVIII, eran todos cristianos, católicos o protestantes. Ahora bien, luego hablaré un poco de la postura de los protestantes, porque si Galileo hubiera enseñado lo que enseñó en la Ginebra de Calvino, no hubiera sufrido la pena que sufrió, que fue simplemente, ahora diremos sobre las torturas. Fue torturado, fue a la cárcel y fue a la hoguera, completamente falso. Es decir, es más, cuando fue llevado a Roma para el proceso, se alojó en una vivienda de 5 habitaciones, con vistas a los jardines del Vaticano y con servicio personal. Y después de la sentencia fue alojado en una Villa Medici en el Pincio. Y de aquí fue trasladado al Palacio del Arzobispo de Siena y finalmente llegó a una villa llamada en Arcetri, llamada La Joya. Eso fue y la única pena que se le impuso era recitar una vez a la semana los 5 salmos penitenciales durante 3 años. Esa fue la única pena que se le impuso. Y prácticamente lo que tuvo fue lo que pudiéramos decir hoy el equivalente a un arresto domiciliario. ¿verdad? Un arresto domiciliario que no estuvo en la cárcel nunca. En absoluto. Y al poco tiempo le fue levantado, de forma que podía salir perfectamente de su villa, podía recibir visitas, y de hecho recibió visitas de muchos colegas suyos de toda Europa, y tuvo amplia libertad para poder seguir investigando. Y de hecho su obra más importante, Discursos y demostraciones matemáticas sobre las 2 nuevas ciencias, la escribió en esa villa donde estaba, digamos, en arresto domiciliario, que era un arresto muy abierto, liberal. Bien, entonces fue el único que se le impuso. ¿Quién era Galileo? ¿Cuál es el origen? ¿Era religioso? Galileo, no, es un laico de Pisa, si no recuerdo mal, y él es uno de los pioneros de la ciencia. De hecho, no inventó el telescopio, porque el telescopio fue inventado en Holanda, pero fue uno de los primeros que le dieron uso. Y así descubrió. Y él hizo mejoras al telescopio también. Hizo mejoras. De hecho, con la mejora fue que pudo ver y mucha gente fue a su casa precisamente para ver el cielo por las mejoras que le hizo Galileo al telescopio. Sí. De hecho, Galileo murió el 8 de enero de 1642, es decir, 9 años después de la sentencia, y murió a los 78 años. Y en su testamento decía lo siguiente: en todas mis obras no habrá quien pueda encontrar la más mínima sombra de algo que recusar de la piedad y reverencia de la Santa Iglesia. Y una de sus hijas, que era monja, dijo que las últimas palabras que pronunció antes de morir fue Jesús. Por tanto, más que problemas con los eclesiásticos, Galileo tuvo problemas con los laicos, es decir, con las universidades, que por envidia o por conservadurismo, blandiendo a Aristóteles, intentaron hacerlo todo por quitarlo de en medio.
porque las universidades de aquel momento defendían la teoría tolemaica. Por lo tanto, le hicieron la vida imposible, pero fue la propia universidad, no la Iglesia. Hace poco, bueno, cuando el Papa Juan Pablo II hizo una visita a Pisa, un estudio científico deploró que Juan Pablo II no puso ulterior y debida enmienda por el trato inhumano de la Iglesia hacia Galileo. Trato inhumano de la Iglesia hacia Galileo. ¿Quién decía eso, perdón? Un periodista, cuando el Papa Juan Pablo II fue a Pisa. Pues bien, es totalmente infundado estas opiniones, son inventadas por los enemigos de la Iglesia y no corresponden en absoluto a la realidad. De hecho, tenemos una cosa, Galileo, si vamos a su vida privada, deja mucho que desear. Y la Iglesia, si hubiera querido, hubiera podido emplear este argumento de su vida privada y no lo empleó para nada. Concretamente, él convivió abiertamente con una mujer, de la que tuvo un hijo varón y 2 hijas. Y al dejar Padua para volver a Toscana, donde era más posible de hacer carrera, abandonó sin más a su fiel compañera. Incluso algunos dicen que con brutalidad. La compañera era una veneciana llamada María Gamba. Incluso le quitó los hijos a esta mujer. Y provisionalmente alojó a sus hijas en casa del cuñado. Pero tenía que encontrar una solución definitiva y esto no era fácil, porque dado que eran hijas ilegítimas, no se podía pensar en un futuro matrimonio. Así que pensó en hacerlas monjas. Pero las leyes eclesiásticas no permitían que chicas tan jóvenes profesaran votos. Sin embargo, Galileo buscó influencias con pelados para que les aceptaran. Buscó su llave. Y así, en 1613, las 2 muchachas, una de 13 años y otra de 12 años, entraron en el monasterio de Santa María de Arcetri y tomaron los hábitos. Una de ellas, Virginia, aceptó, llevó cristianamente su cruz y vivió con profunda piedad y en altiva caridad hacia sus hermanos. La otra, Livia, no pudo soportar esta violencia y vivió neurasténica y enfermiza. Tanto la Iglesia podía haber utilizado esto y, sin embargo, no para nada utilizó este argumento, digamos, de la vida personal. Se ciñó a lo que eran las propuestas científicas. Únicamente a las propuestas científicas. Pienso yo, ¿verdad?, que precisamente por la importancia que tenía él, pues se soportó algunas cosas así. Sí, son conclusiones mías. Sí, sí. No, que el caso, la cosa es muy clara, que el caso Galileo, más que un fin, ha sido un medio para atacar a la Iglesia y acusar a la Iglesia de oscurantismo, cuando eso no tiene nada que ver con la verdad, con la realidad. Esto no responde en absoluto a la verdad. La prohibición temporal, por ejemplo, de enseñar públicamente la teoría heliocéntrica de Copérnico es un hecho aislado, porque ni antes ni después la Iglesia se entrometía nunca para obstaculizar la investigación científica. Y, por cierto, casi todas las investigaciones científicas eran llevadas por miembros de órdenes religiosas en aquel tiempo. El mismo Galileo fue convocado, solo fue convocado al juicio, no por su obra, por lo que había enseñado, sino por no respetar los pactos. Porque, en primer lugar, la impresión de su obra, titulada Diálogos sobre los 2 mayores sistemas del mundo, se imprimió con licencia eclesiástica bajo fraude, es decir, con engaño. Además, se le pidió una cosa, que hiciera algo que es propio de toda teoría científica, que propusiera sus observaciones como teorías, no como demostradas. Porque en toda ciencia, eso es la ciencia, la ciencia nunca da nada por demostrado. De hecho, en este momento, la teoría del Big Bang, que es aceptada prácticamente por todo el mundo, sin embargo, no es una teoría. No quiere decir que el mundo sea como lo describe el Big Bang. De momento, lo que observamos responde a esta teoría. Pero si mañana o pasado mañana descubrimos algún elemento que no encaja en esta teoría, habrá que revisarla. Y eso ocurre con todas las teorías científicas. Entonces la Iglesia le pidió que presentara su teoría como una teoría científica, mientras él la daba por demostrada.
Por tanto, incumplió lo pactado. Por eso fue llamado a juicio, por no cumplir lo que se había pactado. Y en ese caso, digamos así, que la Iglesia tenía razón en el campo científico, mientras que Galileo lo tenía en el campo bíblico. Porque Galileo decía que la Biblia no hay que leerla literalmente, su literalidad, sino que hay que interpretarla como es correcto. En cambio, la Iglesia decía que las teorías científicas son teorías, no describen realmente la realidad como es, describen como yo la observo, no como es en realidad. Porque, repito, las teorías van cambiando y van evolucionando con el tiempo. De hecho, la teoría tolemaica pues cayó en desuso cuando se experimentó, cuando se dio, por ejemplo, la prueba experimental de la rotación de la Tierra, se dio en 1748. Es con el péndulo. No, eso es la teoría en 1748. Y visiblemente, se vio visiblemente en 1851 con el famoso péndulo de Foucault. Péndulo de Foucault. Sabemos el péndulo de Foucault, él colocó un péndulo colgado del techo, no recuerdo de qué lugar, de París. Me acuerdo, pero evitando la fricción mínima, como si fuera un péndulo colgado de la nada. Colgado de la nada, sí. Que no tuviera fricción, que no tuviera, en el cual el movimiento respondería siempre a la rotación de la Tierra. La Tierra rotaría y el péndulo estaría agarrado de un inmóvil ajeno a la Tierra. Para eso había que buscar un punto con cero fricción, con total inercia, que hiciera que el péndulo estuviera siempre en el mismo movimiento. Y la Tierra, al moverse... Sí, ahí en el Museo de la Ciencia de Barcelona hay un péndulo. Esta demostración, digamos, física llegó... siglo XIX. Más de 2 siglos después, siglo XIX. Por tanto, en aquel momento, en 1633, no había ninguna prueba que demostrara lo correcto de la opinión de Galileo, que también era falsa, porque Galileo decía que el Sol estaba fijo y la Tierra giraba alrededor del Sol, cuando hoy sabemos que el Sol tampoco está fijo, sino que gira hacia el centro de la galaxia, donde está todo en movimiento, y que la visión que tenía en aquel momento Galileo no correspondía a la realidad. Más adelante tendremos, de fruto de toda esta investigación, saldrá la teoría newtoniana, que defendía que el universo era eterno y estaba estático. Y también se ha demostrado que esa teoría newtoniana también es falsa, porque el universo ni es eterno ni está estático. Y en este momento tenemos la teoría de la relatividad de Einstein y la explicación, la famosa teoría del Big Bang, que es en este momento la que explica lo que estamos observando. Ahora bien, estos telescopios, el Hubble y el otro más moderno, que no recuerdo cómo se llama, que están investigando los orígenes del universo, a lo mejor aportan pruebas o visiones o hechos que no encajan en la teoría del Big Bang. En ese caso, habría que revisar la teoría del Big Bang. Pero al final, con el caso Galileo, lo que sucede es un intento de presentar cómo la Iglesia católica y la ciencia se divorcian, y como que hay un movimiento de la ciencia hacia los países del norte de Europa, y de presentar esto y exponerlo. Es un dato importante. ¿Por qué la ciencia emigra hacia los países del norte de Europa? No la Iglesia, la ciencia. Porque, en primer lugar, la ciencia a partir de este momento es una ciencia que está unida a la tecnología. La ciencia hasta entonces era ciencia pura. La gente investigaba por saber. Los griegos, por ejemplo, ya sabían que el vapor del agua podía mover una maquinaria. Ya conocían esa capacidad. Sin embargo, no investigaron ello ni se preocuparon de fabricar una máquina de vapor, porque veían que eso no era apropiado para personas, digamos así, cultas, y además era para los mismos chinos que tenían inventos, por ejemplo la pólvora. Nunca se les ocurrió con la pólvora hacer balas de cañón o de mosquete, sino que lo utilizaban para las fiestas, para fuegos artificiales. Los egipcios, con sus técnicas arquitectónicas, se dedicaban únicamente a construir pirámides, sepulcros y templos. Nunca lo utilizaron digamos así, en
en obras civiles, porque era la mentalidad de aquel momento que la ciencia era ciencia pura y que lo importante era el conocimiento. La aplicación práctica, eso viene después, concretamente a partir de Hobbes, que decía que la ciencia tiene que ser aplicada a la práctica. Y claro, eso requiere dinero, pues requiere investigación, requiere, y en ese momento, ¿qué países estaban en esta situación? Pues Holanda o Inglaterra, que tenían grandes flotas, grandes comercios, no así la empobrecida España, que precisamente por su que estaba hundiéndose bajo el peso de su gran fuerza, de su gran imperio. Ni tampoco la Italia, que estaba dividida en pequeños estados y además ocupada en gran parte por países extranjeros. Tanto es normal que la ciencia emigrar hacia el norte, porque la ciencia requiere dinero. Es curioso que la ciencia, como desarrollo, se ha identificado mucho con Inglaterra, con Londres, el famoso centro de investigación. De hecho, un hecho claro, por ejemplo, es que los usos horarios vienen marcados por un 0, que es un meridiano. ¿Qué pasa por Londres? Es Londres quien marca el 0. Claro, sí. Bueno, pero, por ejemplo, no tan, sino Greenwich, que es una población cerca de Londres. Por eso se llama, por eso es que es GMT, Greenwich Meridian Time. Sí. Sin embargo, fíjate que el calendario ha sido el calendario que nosotros utilizamos, que tiene una serie de desfases con respecto al calendario antiguo. Cuando el Papa Gregorio, llamamos calendario gregoriano, porque el Papa Gregorio, no recuerdo el número de qué Gregorio, en 1581 decretó el cambio de calendario, porque había un retraso de 15 días. En ese tiempo 15 días, sí. Y eso, ¿por qué lo descubrió? ¿Quién lo descubrió? Lo descubrió el Observatorio Astronómico de Roma. Fueron los que descubrieron este fallo que había en el calendario. Tanto fue un descubrimiento científico. Yo siempre suelo hacer una vez una media trampa a las personas. Digo, ¿qué ocurrió? ¿Alguien sabe qué ocurrió el 5 de octubre de 1581? ¿Qué día fue al otro día? Eso es lo que habría que preguntar. Ese día no ocurrió absolutamente nada, porque ese día no existe. Ya. Porque según el calendario gregoriano, a las 12 de la noche del 30 de septiembre, al día siguiente era 15 de octubre. 15 de octubre. De hecho, en 1581. 1581. Santa Teresa murió en esa noche, del 30 de septiembre al 15. Eso viene a ser el 15 de octubre. 15 días muriéndose. Ese descubrimiento científico es del Observatorio Astronómico de Roma. Sí, pues porque se dieron cuenta de las 6 horas que está que son 365 días más 6 horas. Bueno, 5 horas y pico. Sí. Pico, que cada 4 años se equilibra. Cada 4 años eso ahí, pero también si siguiéramos así, también hubiese dentro de un tiempo otro desfase. Entonces, cuando el año termine en 00, no es bisiesto. Sí. Okay. Si termina en 4, 8, 2, el año es bisiesto. Uh-huh. Pero si termina en 00, el año 2000, por ejemplo, no fue bisiesto. Para poder también, porque no son 6 horas exactas, sino que son 5 horas y pico. O sea, hay, siendo el bisiesto una corrección, también hay una ulterior corrección a los bisiestos. A los bisiestos también, sí. Mira, hablando un poco de la Iglesia Católica del norte protestante y el sur católico, fíjate lo que opinaba Lutero sobre la tesis de Copérnico. Dice, la gente le presta oído a un astrólogo improvisado que trata de demostrar en cualquier modo que no gira el cielo sino la tierra. Para ostentar inteligencia basta con inventar algo y darlo por cierto. Este Copérnico, en su locura, quiere desmontar todos los principios de la astronomía, decía Lutero. Melanchthon, su principal colaborador, decía que no toleraremos semejantes fantasías. Y de hecho el protestante Kepler, que es el descubridor, el factor del sistema copernicano, que descubrió la rotación, concretamente analizando la órbita de Marte, que no coincida con las órbitas circulares que describía el sistema tolemaico, que era elíptico.
fue juzgado por blasfemo por los protestantes y tuvo que abandonar Alemania y refugiarse en Praga para poder seguir sus investigaciones. Es decir, por tanto, incluso el Papa le invitó a enseñar en la Universidad de Bolonia, que era territorio pontificio, a Kepler. Es Lutero quien más veces repitió: se colocaría fuera del cristianismo quien afirmara que la Tierra tiene más de 6.000 años. Es decir, tenía una lectura literal y fundamentalista de la Biblia, que por cierto todavía algunas sectas protestantes siguen con esa escritura. Sí, con sola escritura y el... Pues bien, entonces, a propósito de la universidad, habrá que un motivo, porque a principios del siglo XVII, cuando Galileo tenía unos 40 años, y por tanto se hallaba en plena actividad investigadora, había en Europa 108 universidades. Recordemos que las universidades son creación de la Iglesia Católica en la Edad Media. Algunos más en la América Española, otras universidades y portuguesa, y ninguna en territorios no cristianos, ninguna universidad. ¿Esto en qué siglo? A principios del siglo XVII. Ahí ya estaba la UAS, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. La Universidad Santo Tomás de Aquino. Por supuesto que estaba. Es decir, precursora. Todas las universidades que había en el mundo a principios del siglo XVII eran todos de países cristianos. En la mayoría de países católicos, hay que decirlo. Y también habrá una razón sobre las obras matemáticas y geométricas de la antigüedad, precisamente las obras de Euclides, ¿cómo llegar a nosotros? A través de las copias de los monjes benedictinos. Fueron los monjes los que nos han conservado todo el conocimiento de la antigüedad, nos ha llegado a nosotros a través de los copistas de los monjes. Y luego cuando se inventó la imprenta, por imprentas que eran manejadas por cristianos. De hecho, lo que no se ha conservado ha sido no por falta de conservación del cristianismo, sino por ataques a los países cristianos. Así es. Hablo de la Biblioteca de Alejandría. Exacto, sí. Y quemada por el califa, el cual cuando llegó allí vio todos aquellos libros, dijo, bueno, o hablan del Corán o hablan contra el Corán. Si hablan del Corán, ya lo tenemos en el Corán. Si hablan contra el Corán, hay que eliminarlo todo. Entonces, quémalo. Y eso fue, según dice, no sé si es real, pero sí dice la historia. Eso es lo que dice la historia. Bueno, otro dato, por ejemplo, a principios del siglo XVII, el gran inquisidor de España, hablando de la Inquisición, crea en Salamanca la Facultad de Ciencias Naturales, donde se enseñaba la teoría copernicana. En la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Salamanca. ¿En qué años? Principios del siglo XVII. O sea, poco antes de el boom de Galileo. Poquito antes. Poquito antes. Es decir, la Iglesia ha estado retrasada respecto a la ciencia, o bien es porque había tenido razón demasiado pronto. También otro punto que tenemos que ver. Por ejemplo, Pío IX y los demás papas reaccionarios con el famoso sílabus, que iba en contra de la ciencia moderna, se quedaban atrás respecto a su época, pero eran profetas respecto a la nuestra, porque mostraban las debilidades del conocimiento científico, que es lo que estamos descubriendo en nuestro mundo postmoderno. Porque hemos descubierto que la ciencia no lo conoce todo y no puede llegar a dar razón de todo. La ciencia tiene sus límites, está limitada y por tanto, ya los papas en aquella época, aunque en aquel momento, digamos, ya detectaban, digamos, se adelantaron a su tiempo anunciando la defectibilidad de la ciencia, en contra de lo que en aquel momento pensaban que la ciencia era el máximo conocimiento y que lo llegaría a poder un día explicar toda la realidad, cosa que es falsa. O bien, por ejemplo, cuando Pío XI y Pío XII condenaron el comunismo, el marxismo, todo el mundo interior se le echó encima. Sin embargo, que es lo que estamos viendo, que hasta los propios víctimas del comunismo se han rebelado contra él y lo han expulsado. Y que podemos decir, por ejemplo, de la encíclica de Pablo VI, Humanae Vitae, que se ha demostrado plenamente profética, cuando fue tan denostada. Tanto, hoy podemos comprender que esta paradoja también se da en el caso Galileo. De hecho, fue
un error, obviamente, mezclar la Biblia con la ciencia que estaban haciendo. Pero es demasiado juzgar con conocimientos posteriores nuestros. Es decir, los protestantes, desde luego, fueron mucho menos lúcidos que los católicos. Mejor, bastante más intolerante que los católicos. Seguro que si Galileo hubiera enseñado sus teorías en territorio luterano o calvinista, no había acabado su vida en la villa y huésped de jerarcas eclesiásticos. Seguramente no. O en la hoguera o decapitado. Porque en el punto luterano se decapitaba a los, concretamente a los científicos que enseñaban doctrinas erróneas según ellos, contra la Biblia. Tanto, ya tenemos concretamente el caso de Galileo. Ya en el momento de ser juzgado, ya había sospechas sobre él, porque alguna vez se había equivocado, en el caso, por ejemplo, de los cometas, se había equivocado de punta a cabo. Y precisamente en el plano predilecto de lo experimental. Es decir, él no tenía ninguna prueba a favor de Copérnico, y la única que aportaba era totalmente errónea. Y había un santo, y además sabio, que era el cardenal Roberto Bellarmino, se declaraba dispuesto a atribuir a la escritura un sentido metafórico, por lo menos en las expresiones que las nuevas hipótesis astronómicas pondrían en entredicho. De hecho, tenemos una frase famosa del cardenal Baronio, que era también contemporáneo, juntamente con Roberto Bellarmino, que decía que la Biblia no nos enseña cómo son los cielos, sino cómo ir al cielo. Tanto no coger la Biblia como si fuera la explicación real de la realidad, que no lo es, porque la Biblia no pretende mostrarnos cómo es el mundo, sino por qué, para qué y qué es el mundo. Y que no es un libro de ciencia, ni es un libro histórico de cabo a rabo, aunque tiene partes absolutamente históricas y tiene partes científicas. Hay unas intuiciones que son fabulosas en la escritura, fabulosas. Hay aquí un artículo en Zenit, sería bueno verlo, diciendo que una carta descubierta en estos días confirma que el Papa Urbano VIII se preocupó para que el proceso contra Galileo Galilei se realizase con rapidez a causa y en el respeto de las precarias condiciones de salud del imputado. El Papa Urbano VIII era amigo personal de Galileo. Sí, se encontró esta carta, precisamente, ahora la encontró un historiador llamado Francesco Beretta, profesor de Historia del Cristianismo de la Universidad Alemana de Friburgo, que lo encontró en los archivos antiguos del Santo Oficio, actualmente de la doctrina de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es una carta del comisario del Santo Oficio Vincenzo Maculano de Firenzuola del 22 de abril de 1633, dirigida al cardenal Francesco Barberini para expresar la preocupación del Papa por el científico acusado de herejía. ¿Okay? Dice que la redacción de la sentencia, que fue el 22 de junio de 1633 contra Galileo, al menos en sus partes esenciales, se debe probablemente al mismo comisario del Santo Oficio. Entonces aquí está la que va a decir, por ejemplo, parte de lo que sea la carta. Es indudable que para algunos todavía hoy Galileo es sinónimo de libertad, modernidad y progreso, mientras para la Iglesia es dogmatismo, oscurantismo y estancamiento, pero la realidad es muy diferente de esta percepción surgida de la fantasía. ¿Okay? Entonces también esto lo firma también el cardenal Angelo de Amato, en fin. Y aquí es cuando se habla de Galileo, que en realidad no fue a la cárcel, no fue torturado, no pasó nada de eso, sino que estuvo lo que pudiéramos decir. De hecho, se habla también de que, a usted que habló de Kepler ahorita, que Kepler fue uno de los que, cuando Galileo publicó el Sidereus Nuncius sobre la centralidad del Sol en el universo, recibió el aplauso tanto de Kepler y del jesuita Clavius. O sea que hay un montón de gente de cristianismo de iglesia que estuvo por allí. Y como usted dijo ahorita, quienes se opusieron fueron filósofos de la escuela peripatética de Pisa,
la universidad de gente que se... Pero sus propios colegas... La escuela peripatética hace referencia a Aristóteles. Es una escuela Exacto, sí. aristotélica. Hay que tener una cosa importante, que la Iglesia, que al se considera tan atrasada, era por delante en aquel tiempo. Y cosa que solamente hemos empezado a conocer a nosotros en este momento. Digo, por ejemplo, la sentencia decía lo siguiente: la condena temporal es una condena temporal hasta que sea corregida. La forma decía que es una condena temporal hasta que sea corregida la doctrina heliocéntrica, que era presentada por sus defensores como verdad absoluta. Salvaguardaba, entonces esta condena salvaguardaba el principio fundamental según la cual las teorías científicas expresan verdades hipotéticas, ciertas por hipótesis y no en modo absoluto. Lo que hemos dicho antes, que en Galileo presentaba su teoría como una realidad verdadera, absoluta. Y la Iglesia decía, no, usted se la quiere presentar, lo presenta como una realidad hipotética, como una hipótesis posible, pero no como cosa absoluta, porque no sabemos si realmente la realidad es como usted la describe. Y de hecho, la realidad no era como la describía Galileo. Yo pienso que este caso de Galileo es una muestra de cómo hay un tipo de ciencia, porque el hombre era muy respetado, daba sus conferencias, recibía honores allí donde llegaba. Y está claro que hay un cierto tipo de ciencia que ensancha, que engorda, y que quien la presenta corre el peligro de enorgullecerse y apartar un poco la ciencia para parecer él. Y creo que ahí el problema de Galileo es un poco una visión interpretativa de el peligro de aparecer el científico por delante de la ciencia. Bueno, hoy en día tenemos ejemplos de eso, Hoy en día tenemos ejemplos de eso. Claro que sí. De personas que, siendo científicos, incluso se atreven a hacer afirmaciones que no lo son, que es lo que... o que son un brindis al sol. Totalmente. Había dicho antes que lo de Galileo ya había sido previsto casi un siglo antes por Copérnico. Ahora, mientras Copérnico y sus seguidores se mantenían dentro del campo de las hipótesis, nadie dijo nada, nadie se metió con ello. El meterse con Galileo fue porque él presentaba su teoría no como hipótesis, sino como verdad absoluta. Total, sin demostraciones. Sin demostraciones. O sea, un momento, para usted de contar, demuestre usted que eso es así, y entonces lo podemos aceptar, pero mientras lo demuestre, no podemos aceptarlo. Esta fue la realidad. Entonces, el fondo de la Iglesia no podía más que una cosa: tiempo. Tiempo para madurar y reflexionar, cuando a través de sus teólogos más sabios, como por ejemplo el cardenal Bellarmino, te exigía a Galileo que defendiera la doctrina copernicana solo como hipótesis y por tanto no como una verdad, una forma absoluta. O sea, y Bernardino le aconsejaba: recoged el material para vuestra ciencia experimental sin preocuparos de sí o cómo puede organizarse en el corpus aristotélico. Sed hombres de ciencia, no queréis hacer de teólogos, decía cardenal Bellarmino. No fue condenado Galileo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Decía, y como una verdad demostrada, cuando no estaba demostrada. Y ahí se detecta un cierto orgullo y vanidad. Yo veo mucho atrevimiento, entonces, cosas como esas. El tiempo se nos fue. No, última cosa que quiero decir es que el Papa Juan Pablo II abrió precisamente un diálogo, en el año 81, y que en el año 92 se presentaron las cosas y el Papa sobre aquello que hubo, de acuerdo a la comisión que investigó, atención, que no se conocía este dato de la carta en este momento, de la carta que leímos ahora, ¿verdad?, del Papa Urbano VIII, no se conocía en ese tiempo todavía, ¿ok? Que a Juan Pablo II no le llegó este documento, no le llegó nunca, ¿verdad? Pero la comisión llegó al punto en que hubo quizás errores procedimentales y el Papa pidió perdón por esta situación que no lo era. O sea que la Iglesia tampoco tiene miedo de enfrentarse a sí misma, a ver la situación, y si ha tenido un error, también decirlo, que muy poca gente lo hace en este mundo. Bueno, en este momento, ¿quién ha pedido perdón por los errores cometidos en la historia pasada? Salvo la Iglesia. Yo no tengo conocimiento de que ninguna otra institución, ni gobierno, ni nación, ni eso, haya pedido perdón.
Sí, sí. Difícil, ciertamente. Es difícil. Adelante. Y realmente las solicitudes o demandas o exigencias de perdón vienen precisamente contra leyendas negras. Sí, ciertamente. Tenemos el ciertamente. caso de nuestro querido López Obrador, Sí. exigiendo Y la Iglesia y el Papa. perdón y reparación. El rey de España. No, Evo Morales también. Y reparación. Ahora hay un lío con el también, pero bueno, eso es harina de otro costal, sobre las inmersiones que se están haciendo en el Pacífico para recuperar el navío español cargado de oro y de quién va a ser eso cuando salga. Pero está bien, ya veremos. Aquí nuestro seguro que no va a ser. Bueno. Todo ese oro. No vamos a pillar ni una moneda. Pero tenemos derecho a reclamar también algo. Nosotros, Algo nos puede tocar, ¿verdad? Algo- ni que No, que sea para patrocinar Sí, sí, este sí, programa sí. que ya nos está dando duro. Óyeme. Señores, por cierto, si alguien quiere ayudarnos sería fantástico porque estamos escasos de patrocinio. Muy bien, por ahora lo único que les pedimos es que sigan con nosotros, si les gusta, que se suscriban, que den like y que nos promocionen. Por lo demás, continuaremos haciendo en la medida que podamos. Muy bien. Hasta la próxima semana.